El tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo de mármol no es un sonido, es un martillazo rítmico que fractura el silencio de Isla de Banano. Richard Lawson ajusta el anillo de sello de oro en su dedo anular, apretando la banda contra su piel hasta que el metal se siente como un grillete. Frente a él, los ventanales de piso a techo ofrecen una vista panorámica de Punta Pacífica, un bosque de cristales y acero que él mismo ayudó a construir, pero hoy, la ciudad parece una maqueta distante y muerta. Richard no mira el horizonte, mira el reflejo de su propia oficina, una jaula de caoba y cuero donde el aire huele a cera cara y a un aislamiento absoluto. El informe de la clínica en Charité ya está en su escritorio, señor Lawson, dice una voz desde la penumbra de la puerta. Richard no se gira. Reconoce el tono clínico y desapasionado del doctor Arango. Es el sonido de la derrota envuelto en un traje de 1500 balboas. ¿Y bien? La voz de Richard es un barítono profundo, una vibración que parece nacer en el suelo de mármol. ¿Qué dicen los alemanes que no hayan dicho ya los de Boston o los de Singapur? Arango camina hacia la luz, sus anteojos de montura dorada brillando con una frialdad técnica. Abre una carpeta de cuero negro, pasando las hojas con un roce seco que suena como lija en los oídos de Richard. La neuroplasticidad no está respondiendo como esperábamos, Richard. Los daños en la médula espinal durante el impacto fueron definitivos. Hemos agotado los protocolos experimentales. No hay cirugía, ni terapia génica, ni tratamiento de células madre en el planeta que pueda devolverle la movilidad a Amanda. Richard cierra los ojos. El mundo desaparece y, en su lugar, surge el rugido de la lluvia tropical golpeando el parabrisas del Mercedes aquella noche en el Puente de las Américas. Richard, mira esa luz. Grita Elizabeth. Su esposa se ríe, una risa melódica que se corta en seco cuando el camión de carga pierde el control sobre el asfalto aceitoso. El chirrido del metal retorciéndose es un monstruo que devora el espacio. El cristal estalla, no como vidrio, sino como una lluvia de diamantes negros que se clavan en la memoria. Richard siente el olor a gasolina y a mar, el sabor metálico de la sangre y el silencio repentino, un silencio que solo fue roto por el llanto débil de Amanda desde el asiento trasero. Elizabeth no volvió a hablar. Elizabeth se convirtió en un retrato de óleo en el pasillo principal, una sonrisa congelada en una gala que ya no importa. Señor Lawson, ¿me está escuchando? La voz de Arango lo arrastra de vuelta al presente. Richard abre los ojos. Sus nudillos están blancos sobre el escritorio. Lo que me está diciendo, doctor, es que mi dinero ha dejado de ser útil. Lo que le digo es que Amanda ha entrado en un estado de apatía profunda. La parálisis física es un hecho, pero la parálisis emocional es lo que la está matando ahora. Ella no quiere luchar. Richard camina hacia la puerta sin mirar al médico. Cruza los pasillos de la mansión, donde las criadas se pegan a las paredes como sombras, bajando la cabeza al verlo pasar. El aire en la casa es pesado, cargado con el olor a desinfectante y flores frescas que nadie disfruta. Llega a la terraza que da al jardín botánico privado, el santuario que Elizabeth cultivó con tanto esmero y que ahora es mantenido por un ejército de jardineros invisibles. Allí está ella. Amanda Lawson, 12 años de edad, sentada en una silla de ruedas motorizada que cuesta más que una casa en el Chorrillo. Su silueta es frágil, envuelta en un vestido de lino blanco que resalta su piel color umbra. Tiene el cabello trenzado con cintas de seda, pero su postura es la de una flor marchita. Sus ojos, grandes y oscuros, están fijos en un punto inexistente entre las orquídeas y los helechos. Marta, la niñera, está de pie a su lado, sosteniendo un tazón de plata. Por favor, niña, solo un poquito de sancocho, suplica Marta en un susurro cargado de una devoción antigua. Está calientito, como le gustaba a su mamá. Amanda no parpadea. Ni siquiera mueve un dedo. Es una estatua de carne y hueso en medio de un paraíso privado. Richard se detiene a unos metros, observando la escena. Siente una punzada de culpa que le perfora el pecho. Él le dio la seguridad, le dio los mejores médicos del mundo, le dio una isla privada para protegerla de la mirada lástima de la sociedad yeye de Panamá. Le dio todo lo que el oro puede comprar, y sin embargo, su hija se está desvaneciendo frente a sus ojos. Marta, dice Richard, su voz cortando el aire como una cuchilla. La niñera da un pequeño salto y hace una breve reverencia. Señor Richard, ¿no quiere comer?
Desde ayer no prueba bocado. Solo mira el jardín. Richard se acerca a su hija. Se arrodilla a su lado, una posición que le resulta extraña y dolorosa en sus articulaciones de hombre de negocios. Toma la mano de Amanda, está fría, a pesar del calor húmedo de la tarde panameña. Amanda, hija, murmura. Los doctores dicen que tienes que esforzarte. Si no comes, no tendrás fuerzas para la nueva terapia. Amanda gira la cabeza lentamente. El movimiento es mecánico, carente de cualquier chispa vital. Cuando sus ojos se encuentran con los de su padre, Richard no ve a la niña que solía correr por los muelles de la empresa de transporte marítimo. Ve un vacío absoluto, un abismo que su fortuna no puede llenar. ¿Para qué, papá? La voz de Amanda es un hilo de seda a punto de romperse. ¿Para sentarme en otra silla más cara en otra ciudad diferente? Richard se queda sin palabras. El hombre que negocia contratos multimillonarios con las navieras más grandes del mundo se siente como un impostor. Se pone de pie, ajustándose el saco de su traje italiano, buscando recuperar su máscara de mando. Marta, asegúrate de que tome algo. No me importa que sea. Richard regresa a su oficina, pero esta vez el silencio de la casa se le hace insoportable. Se sirve un whisky doble, el cristal del vaso tintineando contra el decantador. Camina hacia el balcón y observa la muralla de seguridad que rodea la propiedad. Guardias armados patrullan el perímetro, cámaras de última generación vigilan cada centímetro de la costa. Isla de Banano es una fortaleza impenetrable, un monumento a su éxito y a su miedo. De repente, un sonido extraño rompe la monotonía del viento marino. No es el tic-tac del reloj, ni el murmullo de las criadas. Es un ritmo. Un golpe seco contra el pavimento, seguido de un deslizamiento y un chasquido de dedos. Richard frunce el ceño. El sonido viene de abajo, cerca de la entrada de servicio, donde el muro de seguridad se encuentra con la carretera privada que conecta la isla con el resto de la ciudad. Se asoma por la barandilla de mármol. Allá abajo, un muchacho que no debería tener más de 14 años está moviéndose sobre el asfalto. Está descalzo, viste una camiseta descolorida 3 tallas más grande y unos pantalones cortos remendados. No camina, fluye. Sus pies golpean el suelo con una cadencia hipnótica, sus brazos se mueven como si estuviera apartando el agua, y su cuerpo entero vibra con una energía que Richard no ha visto en años. Es un baile callejero, crudo y vibrante, algo nacido en las veredas del Chorrillo o en los callejones de Curundú. El chico se detiene justo frente a la cámara de seguridad principal, mira directamente a la lente y sonríe, mostrando unos dientes blancos que contrastan con su piel tostada por el sol. Luego, vuelve a su danza, ignorando por completo los carteles de propiedad privada y los sensores infrarrojos. Richard observa al intruso con una mezcla de indignación y una curiosidad que no puede explicar. En ese momento, se da cuenta de algo que le hiela la sangre. Amanda, desde su silla en el jardín, ha girado la cabeza. No es el movimiento mecánico de antes. Sus ojos están bien abiertos, sus oídos atentos al ritmo lejano que se filtra por los muros de la mansión. Por primera vez en meses, hay una tensión en su espalda, una chispa de atención que ningún médico alemán logró encender. Richard mira su oficina llena de trofeos, sus informes médicos de fracasos internacionales y las paredes de mármol que lo encierran. La revelación lo golpea con la fuerza de un naufragio. Ha construido un mausoleo de $1.000 millones, y su hija está esperando que alguien, o algo, la invite a salir de la tumba. El guardia de seguridad, Javier, aparece en el monitor de la mesa de Richard, con la mano en su radio. Señor Lawson, tenemos a un intruso en la puerta sur. Un muchacho del barrio. Procedo a desalojarlo. Richard mira a Amanda, que ahora intenta estirar el cuello para ver más allá de los arbustos. Mira al chico que sigue bailando sobre el asfalto caliente, ajeno al peligro. Espera, Javier, dice Richard, su voz temblando por una emoción que no reconoce. No lo toques. Déjalo que siga. Ay, Dios mío, esta cerca pica más que un nido de avispas. Exclamó Cola en un susurro, mientras forcejeaba con las ramas espinosas de los hibiscos que rodeaban la mansión Lawson. El muchacho se retorció como una anguila, sintiendo el roce de las hojas húmedas contra su piel curtida por el sol del Chorrillo.
Con un último esfuerzo, se deslizó por un hueco estrecho en la base del seto, cayendo de bruces sobre un césped tan perfectamente cortado que parecía una alfombra de terciopelo verde. Se quedó inmóvil un segundo, con el corazón martilleándole en el pecho, esperando el sonido de las sirenas o el ladrido de algún perro guardián que nunca llegó. Frente a él, el jardín de Isla de Banano se extendía como un reino prohibido, un laberinto de flores exóticas y fuentes de mármol que escupían agua cristalina con un ritmo monótono y elegante. Kola se puso de pie, sacudiéndose el polvo de sus pantalones cortos remendados. Sus pies descalzos se hundieron en la frescura del pasto, una sensación tan distinta al asfalto hirviente de la ciudad que lo hizo soltar un suspiro de asombro. No había entrado allí para robar, aunque nadie en ese barrio de Yeyés le creería. Había cruzado el muro porque, desde la calle, el silencio de esa casa le pesaba en los huesos, era un silencio que gritaba más fuerte que la salsa dura de los buses diablos rojos. A unos 20 metros, bajo la sombra de un enorme árbol de mango, vio a la niña. Amanda estaba allí, sentada en su silla de ruedas de fibra de carbono, tan inmóvil que parecía una estatua olvidada por el jardinero. Sus ojos, grandes y oscuros como dos pozos de agua estancada, miraban hacia el horizonte del Pacífico sin ver realmente nada. Kola se acercó con cautela, sus movimientos fluidos, casi felinos, manteniendo ese ritmo constante que llevaba siempre en la sangre. —¿Qué sopa, pelaíta? Soltó Kola, deteniéndose a una distancia prudente. Amanda no saltó del susto. Ni siquiera parpadeó. Solo giró la cabeza lentamente, como si el cuello le pesara una tonelada. Sus ojos recorrieron la figura delgada y fibrosa del intruso, desde su camiseta desteñida hasta sus pies callosos. «Tú no deberías estar aquí», dijo Amanda con una voz tan suave que el viento casi se la lleva. «Mi papá llamará a Javier y te encerrarán». Kola soltó una risita nerviosa y se rascó la nuca. «Tu papá está allá arriba, metido en sus papeles de barcos y cosas de esas. Y Javier, bueno, Javier está muy ocupado mirando las cámaras del otro lado. Yo solo quería ver si este jardín era de verdad o si era un cuadro pintado». Amanda volvió a mirar hacia el mar. «Es una jaula», susurró ella. «Una jaula de oro». Kola sintió una punzada de tristeza en el pecho. Él venía de un lugar donde la gente se moría de hambre, pero sus calles estaban vivas, llenas de gritos, de música y de gente que se abrazaba aunque no tuviera nada. Esa niña lo tenía todo, pero estaba más vacía que una lata de leche condensada abandonada en un callejón. «Bueno, si es una jaula, necesita un poco de bulla», dijo Kola, dando un paso al frente. «Mira, Fren, te voy a enseñar algo que no enseñan en tus escuelas de gente fina». Sin esperar respuesta, Kola comenzó a moverse. Primero fue un simple golpeteo del talón contra el suelo, slap, slap, slap. Era un ritmo básico de reggae en español, el latido del barrio. Sus hombros empezaron a oscilar y sus brazos, largos y delgados, se movían como si estuvieran dibujando olas en el aire. Amanda lo observaba con una curiosidad que empezaba a perforar su capa de apatía. «¿Qué haces?», preguntó ella, frunciendo levemente el ceño. «Estoy espantando a los fantasmas del aburrimiento», respondió él, aumentando la velocidad. Kola se lanzó a una rutina improvisada. No era ballet, ni era danza contemporánea, era la energía pura de la calle mezclada con una alegría desesperada. De repente, se detuvo en seco y puso las manos bajo sus axilas, encogiendo los hombros y sacando el pecho. Empezó a saltar de un lado a otro con las rodillas hacia afuera, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás de forma espasmódica. Era el baile del pollo, pero elevado a un nivel de ridiculez absoluta. Kola hacía ruidos de cacareo rítmico, exagerando cada gesto, girando sobre un solo pie mientras agitaba sus alas de trapo. Se tropezaba a propósito, rodaba por el césped y se levantaba de un salto, solo para volver a esa postura absurda de ave de corral urbana. «Pío, pío, pío. ¿Qué sopa con el pollo?», gritaba mientras daba vueltas alrededor de la silla de ruedas de Amanda. La niña lo miraba con la boca entreabierta. Al principio, el gesto fue de pura confusión, pero luego, algo milagroso ocurrió. Una pequeña grieta apareció en su máscara de dolor. Sus labios temblaron. Un sonido pequeño, como el gorjeo de un pájaro, escapó de su garganta. Kola no se detuvo. Al contrario, redobló el esfuerzo.
Hizo una mueca imposible, cruzando los ojos mientras intentaba mantener el equilibrio en la punta de los dedos de los pies, batiendo los brazos con una furia cómica. Entonces, el silencio de la mansión Lawson se rompió para siempre. Amanda soltó una carcajada. No fue una risa educada ni contenida. Fue una explosión de alegría pura, estridente y desordenada. Se inclinó hacia adelante en su silla, apretándose el estómago con las manos, mientras las lágrimas de risa empezaban a rodar por sus mejillas de color umbra. Reía con todo el cuerpo, un espasmo de vida que sacudía su fragilidad y la llenaba de un color que no había tenido en años. Pareces un tonto. Logró decir entre jadeos de risa, mientras Cola seguía cacareando y saltando sobre los parterres de flores de Elizabeth. Soy el pollo más rápido de todo Panamá, Pelaíta. Gritó él, contagiado por la risa de la niña. En lo alto de la mansión, en el balcón de mármol que daba al jardín, Richard Lawson se quedó petrificado. Tenía una pluma estilográfica de oro en la mano y un contrato de flete marítimo sobre la mesa, pero todo eso dejó de existir en el instante en que ese sonido golpeó sus oídos. Richard soltó la pluma, que rodó por el suelo sin que él se diera cuenta. Se puso de pie lentamente, con el corazón golpeando sus costillas como un animal enjaulado. Ese sonido, conocía ese sonido. Lo había escuchado en sus sueños, en los videos viejos de los cumpleaños, antes de que el mundo se volviera negro en aquel puente. Era la risa de Amanda. Caminó hacia la barandilla, sus manos grandes y oscuras apretando el frío metal con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron pálidos. Miró hacia abajo y vio una escena que desafiaba toda la lógica de su mundo ordenado. Su hija, la niña que los mejores médicos del mundo habían declarado emocionalmente muerta, estaba doblada de la risa. Y junto a ella, un muchacho andrajoso, descalzo y sudoroso, bailaba de la forma más ridícula que Richard había visto jamás. El aire en el balcón parecía haberse vuelto más denso. Richard sintió un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarlo. Por un lado, su instinto de protección y su obsesión por la seguridad le gritaban que llamara a Javier, que hiciera que arrestaran a ese intruso que había violado su santuario. Por otro lado, el hombre que amaba a su hija por encima de su propia vida sentía que sus rodillas flaqueaban. Vio a Amanda intentar levantar una mano para señalar al chico, un movimiento voluntario que no había hecho en meses. Vio la luz del sol reflejándose en los dientes blancos de la niña mientras reía de nuevo, un sonido melódico que llenaba el vacío dejado por Elizabeth. Richard se quedó allí, suspendido entre dos mundos. Su mano derecha se movió instintivamente hacia el radio que llevaba en el cinturón para alertar a la seguridad de la isla. Sus dedos rozaron el botón de llamada. Abajo, el chico de la calle acababa de hacer una voltereta lateral y Amanda estaba gritando de alegría, su rostro radiante bajo el sol de la tarde. Richard cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso de su anillo de sello contra la barandilla. Si hablaba por el radio, el momento moriría. Si se quedaba callado, estaba permitiendo que el caos de la calle entrara en su fortaleza de cristal. Abajo, Cola se detuvo, jadeando, y le guiñó un ojo a Amanda. ¿Ves, Fren? El ritmo no pide permiso. Richard Lawson, el hombre más poderoso de la ciudad, apretó los dientes mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla, debatiéndose entre el orden que lo mantenía en pie y el milagro que acababa de presenciar. Su dedo seguía sobre el botón del radio, listo para cambiar el destino de todos los presentes. Javier, detén a ese muchacho ahora mismo. El grito de Richard Lawson cortó el aire de la tarde como un latigazo de cuero. En el jardín de Isla de Banano, el tiempo pareció congelarse. Javier, el jefe de seguridad, reaccionó con la precisión de una máquina, el clac mecánico de su funda al desabrocharse resonó contra las paredes de mármol de la mansión. Un sonido seco y letal que hizo que Cola se pusiera rígido como una tabla. «Quieto ahí, carajito», rugió Javier, avanzando con paso pesado mientras otros dos guardias flanqueaban los arbustos de hibisco. Cola, con los ojos desorbitados, miró hacia la salida, pero la brecha en el seto estaba bloqueada. Sus pies descalzos y callosos se hundieron en la grama perfectamente podada, una alfombra verde que se sentía extraña bajo su piel. Richard bajó las escaleras del porche con una elegancia gélida, su traje gris marengo impecable, su presencia emanando una autoridad que asfixiaba el ambiente. El aroma de su colonia costosa, una mezcla de sándalo y éxito, chocó violentamente con el olor que desprendía el intruso,
una mezcla de sudor rancio, polvo de El Chorrillo y el salitre del mar que rodeaba los barrios bajos. No lo toquen. La voz fue débil, casi un susurro quebrado, pero detuvo a Richard en seco. Amanda se aferraba a los reposabrazos de su silla de ruedas de alta tecnología. Sus nudillos estaban blancos y sus ojos, que durante meses habían sido pozos de apatía gris, brillaban ahora con una chispa de fuego desesperado. Richard se giró hacia su hija, su rostro suavizándose apenas 1 milímetro. Amanda, este individuo ha invadido nuestra propiedad. Es peligroso. Es un riesgo de seguridad que no puedo permitir. No es peligroso, papá. Gritó Amanda, y esta vez su voz vibró con una fuerza que hizo que Marta, la niñera, se santiguara en la sombra del umbral. Él me hizo reír. ¿Cuándo fue la última vez que tú me hiciste reír? El silencio que siguió fue más pesado que el calor húmedo de la ciudad de Panamá. Richard sintió el golpe en el pecho, una verdad cruda que ningún informe de Dr. Arango había logrado articular. Miró a Cola, que ahora estaba acorralado por Javier. El muchacho no lloraba ni suplicaba, mantenía la barbilla en alto, aunque sus piernas temblaban ligeramente. Richard se acercó, ignorando la advertencia de Javier, hasta quedar a solo 2 metros del chico del barrio. Desde esa distancia, la realidad de la pobreza de Cola golpeó a Richard con la fuerza de un naufragio. La camiseta del muchacho estaba tan desgastada que parecía papel de fumar, y sus pantalones tenían parches sobre parches. Pero lo que más le dolió a Richard fueron las cicatrices en las espinillas del chico, marcas viejas de caídas en el asfalto, de roces con alambres de púas. De una vida de la marea que Richard solo veía desde las ventanas blindadas de su oficina en Punta Pacífica. Era un contraste brutal con la perfección estéril de la mansión. ¿Qué sopa, Don? Soltó Cola, con la voz entrecortada pero manteniendo el ritmo de su gente. Yo no venía a robar nada. Solo escuché el silencio de este lugar y me dio cosa. El silencio aquí es más feo que el hambre, ¿sabe? Richard frunció el ceño. El uso del registro yeye frente al argot del barrio era como escuchar 2 idiomas de planetas distintos. Richard miró de nuevo a Amanda. Su hija estaba erguida, su postura ya no era la de una muñeca rota, sino la de una niña que reclamaba su derecho a vivir. Javier, retírate, ordenó Richard sin apartar la vista de Cola. Pero señor Lawson, el protocolo de intrusión, empezó el guardia. He dicho que te retires. Todos. Déjenos solos. Los guardias retrocedieron a regañadientes, aunque Javier mantuvo su mano cerca de la radio, vigilando a Cola como si fuera un depredador al acecho. Richard se cruzó de brazos, su anillo de sello de oro brillando bajo el sol de la tarde. Dices que el silencio aquí es feo, dijo Richard, su barítono resonando con una autoridad inquisitiva. ¿Y qué crees que puedes ofrecerle tú a mi hija que los mejores médicos del mundo no hayan podido? Cola se encogió de hombros, recuperando un poco de su fluidez natural. Empezó a balancearse sobre sus talones, un movimiento rítmico casi imperceptible. Yo no tengo medicinas, Don. Yo lo que tengo es el ritmo. La marea sube y baja, ¿no? Pues la gente también. Ella estaba estancada, como agua de alcantarilla. Solo le recordé que el cuerpo está hecho para moverse, no para ser un mueble fino. Richard observó las manos de Cola, sucias de tierra del jardín, y luego miró las manos de Amanda, que ahora acariciaban las ruedas de su silla con impaciencia. Recordó a Elizabeth, su esposa fallecida. Ella siempre decía que Richard era demasiado cuadrado, que el mundo no se manejaba solo con rutas de barcos y estados financieros. Elizabeth habría amado a este chico. Escúchame bien, muchacho, dijo Richard, bajando la voz hasta que fue un murmullo peligroso. No sé quién eres, ni de dónde vienes realmente. Pero mi hija ha hablado más hoy que en los últimos 6 meses. Es que tiene mucho que decir, Don Lawson, interrumpió Cola con una sonrisa ladeada. Solo que nadie le preguntaba en el idioma correcto. Richard apretó la mandíbula. El atrevimiento del chico era irritante, pero su lógica era devastadora. Miró hacia las torres de cristal de la ciudad que se alzaban a lo lejos, el símbolo de su poder, y luego hacia el muro que separaba su paraíso privado del resto del mundo. Estaba a punto de cometer una locura corporativa. Haremos un trato, sentenció Richard. Vendrás aquí todos los días. De 4 a 6 de la tarde. Ni un minuto antes,
ni un minuto después. Entrarás por la puerta principal, no por los arbustos. Javier te registrará cada vez. Si falta un solo alfiler en esta casa, o si Amanda se siente incómoda por un segundo, terminarás en una celda de la que no saldrás hasta que tengas canas. ¿Entendido? Cola abrió mucho los ojos. ¿Por la puerta principal? ¿Cómo los yeyes? Preguntó, soltando una risita nerviosa. Ay, mi madre. Mis frenes en el barrio no se lo van a creer. No es un juego, Cola, advirtió Richard. Es un trabajo. Tu trabajo es que ella siga, así. Despierta. Amanda soltó un pequeño grito de alegría, un sonido que Richard sintió como una bendición y una advertencia a la vez. El millonario se dio cuenta de algo que le heló la sangre. El doctor Arango, con sus títulos de Harvard y sus máquinas de millones de dólares, era un fraude comparado con este niño descalzo. El verdadero tratamiento no estaba en la ciencia, sino en ese ritmo callejero que él siempre había despreciado. Richard se dio la vuelta para entrar en la casa, pero se detuvo en el primer escalón. Miró hacia atrás y vio a Cola acercándose a Amanda, enseñándole un paso básico de reggae en español mientras ella intentaba mover los hombros al compás. Era una imagen hermosa y, al mismo tiempo, aterradora. Richard sabía que acababa de abrir una brecha en su jaula de oro que no podría cerrar. La alta sociedad panameña no perdonaría esta mezcla de sangres y clases. Mientras subía a su estudio, el peso de su decisión lo abrumaba. Había traído la calle a su santuario por amor a su hija, pero el mundo exterior no tardaría en reclamar su parte. Desde la ventana de su oficina, Richard vio a Javier observando al chico con una mezcla de sospecha y algo que se parecía peligrosamente al respeto. Sin embargo, en el horizonte, las nubes negras de una tormenta tropical empezaban a agruparse sobre el canal. Richard sintió un escalofrío. Sabía que la curación de Amanda vendría con un precio que quizá su imperio no podría pagar, y que el pasado, el accidente en el Puente de las Américas, todavía tenía secretos que este niño del barrio estaba a punto de desenterrar. La verdadera prueba no era si Cola podía hacer bailar a Amanda, sino si Richard Lawson podría sobrevivir a la verdad que el ritmo estaba a punto de revelar. Siente el tumpa tumpa, Amanda, no lo pienses, solo deja que el ritmo te empuje las rodillas. Cola soltó un beatbox profundo, un bajo rítmico que vibraba contra las paredes de cristal de la sala de rehabilitación. El sol de la tarde en Isla de Banano entraba con una violencia dorada, iluminando las partículas de polvo que bailaban alrededor del chico del barrio. Richard Lawson permanecía de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre su traje de lino azul marino, observando con una mezcla de terror y esperanza contenida. A su lado, el doctor Arango ajustaba sus gafas de montura dorada, sosteniendo una tableta que mostraba ráfagas erráticas de actividad neuronal en la pantalla. Mueve los hombros primero, suave, como si fueras una ola entrando en la bahía de Panamá, insistió Cola, ralentizando sus movimientos. El chico comenzó una secuencia en cámara lenta, un popping fluido que exigía un control muscular absoluto. No era solo baile, cada giro de su muñeca y cada inclinación de su torso obligaba a Amanda a seguirlo con la mirada, forzando a su columna a buscar un eje que había olvidado hacía meses. La silla de ruedas de alta tecnología emitió un leve quejido metálico cuando la niña intentó inclinar su peso hacia adelante. Richard dio un paso al frente, con el corazón martilleando contra sus costillas, pero la mirada severa de Cola lo detuvo en seco. No la ayude, don Richard, que ella tiene el motor por dentro, solo que está apagado, sentenció el muchacho sin dejar de marcar el compás con el pie descalzo. Amanda respiraba con dificultad, y una pequeña gota de sudor rodó por su frente, bajando por su sien hasta perderse en el cuello de su pijama de seda. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían parecido cristales empañados, ahora ardían con una intensidad que Richard no veía desde antes del accidente en el Puente de las Américas. Ahora, eleva el chasis, como si fueras a saltar un bache en el chorrillo, exclamó Cola, aumentando la frecuencia de su beatbox. El ritmo se volvió más denso, más exigente. Amanda apretó los apoyabrazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron del color del marfil. El silencio en la habitación se volvió absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el rítmico golpeteo del pie de Cola. Entonces sucedió. El crujido de la estructura de la silla fue audible, un sonido seco que hizo que el doctor Arango contuviera el aliento. Amanda no solo se inclinó,
sus caderas se despegaron apenas unos milímetros del cojín del asiento. Fue un movimiento casi invisible para un ojo inexperto, pero para los presentes fue un terremoto. La niña mantuvo la posición, suspendida por su propia voluntad y el pulso de la música callejera, desafiando las leyes de la medicina que la habían sentenciado a la inmovilidad perpetua. «Y mira eso, miren los niveles», gritó Arango, con la voz quebrada por una incredulidad que rayaba en el profesionalismo herido. Sus dedos temblaban mientras señalaba los picos de color púrpura en la pantalla de la tableta. Richard sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquel movimiento, que ningún cirujano en Houston o Londres había logrado provocar, estaba ocurriendo en una mansión de Panamá gracias a un niño que no tenía zapatos. Cola no se detuvo, sabía que si el ritmo caía, ella también lo haría. «Manténlo ahí, Amanda, siente la marea, eres una reina, Yeye, eres la dueña de la calle», arengó el chico, con el rostro empapado en sudor, reflejando el esfuerzo físico de su alumna. Amanda soltó un gemido que no era de dolor, sino de puro esfuerzo triunfal, antes de dejarse caer de nuevo en la silla. Sus pulmones trabajaban a pleno rendimiento, y por primera vez en un año, sus mejillas estaban encendidas con un rubor de vida. Richard Lawson no pudo soportarlo más. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la sala de rehabilitación, caminando a zancadas por el pasillo de mármol hasta llegar a la pesada puerta de su oficina privada. La cerró con llave y se apoyó contra la madera, dejando que el aire saliera de sus pulmones en un sollozo ahogado y silencioso que sacudió sus anchos hombros. Se cubrió la cara con sus manos grandes, las mismas que firmaban contratos de millones de dólares, y lloró con una gratitud que todo su imperio de transporte marítimo no había podido comprar. Minutos después, el doctor Arango llamó suavemente a la puerta. Richard se compuso, se ajustó la corbata y abrió, recuperando su máscara de magnate implacable. El médico entró con paso vacilante, mirando la tableta como si fuera un objeto sagrado o maldito. «Richard, esto no tiene sentido desde el punto de vista de la fisioterapia convencional», comenzó Arango, frotándose la nuca. «Lo que el muchacho está haciendo, esas secuencias de cámara lenta, son una versión perfecta, casi instintiva, de los ejercicios de resistencia neuromuscular más avanzados del mundo». «¿Me está diciendo que un bailarín de la calle sabe más que usted, doctor?», preguntó Richard con una voz que recuperaba su barítono autoritario, aunque sus ojos seguían enrojecidos. «Le estoy diciendo algo más profundo», respondió el médico, acercándole la pantalla. «Mire estos patrones de disparo. No es solo que los músculos estén respondiendo. Es el núcleo accumbens, el centro del placer en el cerebro. La alegría, Richard, el ritmo está actuando como un puente químico. La dopamina está inundando las sinapsis que dábamos por muertas. El gozo está literalmente recableando el sistema nervioso de su hija. La ciencia no pudo hacerlo porque la ciencia no tiene alma, pero ese muchacho ha encontrado la frecuencia de su recuperación». Richard caminó hacia el ventanal que daba al canal de Panamá. A lo lejos, las luces de los barcos que esperaban para cruzar empezaban a parpadear en el crepúsculo. Se dio cuenta de que su mundo, el de las estructuras rígidas y la reputación impecable, estaba siendo demolido por la pureza de un ritmo que él siempre había despreciado. Pero mientras la satisfacción lo invadía, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Si la sociedad panameña, sus socios de la junta directiva y las familias de Punta Pacífica se enteraban de que la heredera de los Lawson estaba siendo curada por un chiquillo del barrio mediante bailes vulgares, el escándalo sería monumental. En ese momento, un ruido metálico proveniente del jardín llamó su atención. Richard se asomó al balcón y vio a Javier, el jefe de seguridad, interceptando a Cola cerca de la salida trasera. El guardia sostenía un sobre que Richard no recordaba haber autorizado. Cola parecía tenso, mirando hacia la mansión con una expresión que ya no era de triunfo, sino de una cautela animal. Como si supiera que el milagro que acababa de realizar tenía un precio que ninguno de ellos estaba preparado para pagar. Richard apretó el anillo de sello en su dedo, dándose cuenta de que la recuperación de Amanda era solo el inicio de una guerra que pondría a prueba no solo su fortuna, sino los cimientos mismos de su identidad. El secreto de lo que realmente sucedió en el puente aquella noche de tormenta latía en el aire, y Cola, con su ritmo y su cercanía, estaba peligrosamente cerca de desenterrarlo. «Dime la verdad, Cola, y no me midas las palabras porque yo sé contar los silencios», dijo Richard Lawson.
dejando que la cucharilla de plata chocara contra la porcelana china con un tintineo que pareció un disparo en la inmensidad de la biblioteca. El muchacho no se movió, pero sus pies, descalzos y curtidos sobre la alfombra persa que costaba más que una casa en el Chorrillo, mantenían un pulso invisible. Richard lo observaba desde su sillón de cuero, una mole de ébano con traje de sastre gris marengo, con los ojos entornados como si estuviera calculando el flete de un carguero transatlántico. Cola, con su camiseta 3 tallas más grande y el aroma a salitre y calle todavía pegado a la piel, parecía un pájaro exótico atrapado en una jaula de cristal y oro. La marea no miente, don Richard, respondió Cola, usando ese tono rítmico del barrio que hacía que las palabras rebotaran. Si usted quiere saber cómo sobrevivo bajo el puente de las Américas, es fácil. Uno baila porque el hambre hace mucho ruido en la barriga, y el ritmo es lo único que suena más fuerte que las tripas vacías. Richard sintió una punzada en el pecho que no pudo disimular con su habitual máscara de frialdad yeye. Se llevó la taza de café a los labios, buscando el calor del líquido para llenar el vacío que su propia fortuna no había podido mitigar en años. ¿Bailas para olvidar que no has comido?, preguntó Richard, su voz de barítono resonando contra los estantes de libros encuadernados en piel que nadie leía. No, don Richard. Bailo para que el cuerpo crea que es rico. Cuando tiro un paso de break o cuando el dubstep me corre por las venas, yo no soy el chiquillo que recoge latas. Soy el dueño del aire. El ritmo no pide pasaporte ni cuenta de banco. Usted tiene todo esto, pero sus paredes están mudas. Aquí el silencio pesa más que un yunque. Richard dejó la taza en la mesa auxiliar. El sonido de la porcelana fina sobre la madera de caoba fue el único eco en la habitación. Miró sus propias manos, adornadas con el anillo de sello de oro, y luego las manos de Cola, llenas de cicatrices y nudos de fuerza. Se dio cuenta de que, en su afán por proteger a Amanda, por construir esta isla de banano como una fortaleza infranqueable, solo había logrado crear un mausoleo de lujo. He gastado millones en los mejores especialistas del mundo, desde Suiza hasta Japón, confesó Richard, bajando la guardia por primera vez en una década. Y un muchacho que duerme sobre cartones ha logrado que mi hija mueva una pierna. Explícame eso, Cola. Explícame cómo tu ritmo es más potente que la ciencia. Cola se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron con una chispa de sabiduría antigua, una que no se enseña en las escuelas privadas de Paitilla. Es que los doctores ven a la pelá como un carro chocado que hay que arreglar. Yo la veo como una canción que se quedó sin batería. Ella no necesita que la operen, ella necesita que alguien le recuerde que su corazón todavía tiene clave de salsa. Ustedes los yeyes viven calculando el mañana, pero en la marea, si no gozas el hoy te traga. Richard se levantó. Su imponente estatura llenó el espacio entre ellos, pero no había amenaza en su movimiento. Caminó hacia el gran ventanal que mostraba las luces de Punta Pacífica brillando como diamantes caídos sobre el océano. El contraste era brutal, la opulencia frente a él y la miseria de donde venía este niño a sus espaldas. ¿Por qué entraste en mi propiedad, Cola?, preguntó Richard sin darse la vuelta. Mis guardias dicen que fue un accidente, que saltaste la cerca huyendo de una patrulla. Pero yo no compro coincidencias. Hubo un silencio largo, interrumpido solo por el murmullo lejano del aire acondicionado central. Cola suspiró, y por primera vez, el ritmo de sus pies se detuvo. No fue por la policía, don Richard. Yo estaba cerca de la entrada de la isla, buscando algo que comer en los matorrales, y escuché un llanto. Pero no era un llanto de esos de cuando te raspas la rodilla. Era un llanto de alma rota, un sonido que atravesaba el muro. Seguí ese ruido. Era Amanda. Ella estaba en el jardín, sola en esa silla de motor, llorando como si el mundo se hubiera acabado. Yo solo quería que dejara de llorar, así que empecé a hacer beatbox desde las sombras. Richard cerró los ojos con fuerza. El dolor de saber que su hija lloraba en la soledad de su paraíso privado lo golpeó con más fuerza que cualquier pérdida financiera. La jaula de oro no era una metáfora, era una realidad asfixiante que él mismo había diseñado. Ella no estaba sola, susurró Richard, más para sí mismo que para el muchacho. Tenía enfermeras, tenía a Marta, me tenía a mí. Usted no estaba ahí, don Richard. Usted estaba en sus barcos. Y las enfermeras solo chequean el pulso, no la alegría. Yo me quedé porque ella me miró y,
por un segundo, dejó de ser una yeye y yo dejé de ser un limpiavidrios. Fuimos dos frenes escuchando la misma música. Richard se giró lentamente. La decisión estaba tomada, una que desafiaba cada fibra de su educación, cada protocolo de su estatus social y cada advertencia de sus socios comerciales que verían esto como una locura mediática. No volverás al puente, Cola, dijo Richard, su voz recuperando la autoridad, pero esta vez teñida de una calidez paternal desconocida. Esta casa es demasiado grande para solo 2 personas heridas. Amanda te necesita, y sospecho que yo también. Cola parpadeó, confundido por el giro de la conversación. ¿Qué sopa, don Richard? ¿Me está contratando de seguridad o qué? Te estoy invitando a vivir aquí. Como parte de esta familia. Tendrás maestros, comida de verdad y, sobre todo, una habitación donde el techo no sea de cemento y miedo. A cambio, solo te pido una cosa, no dejes que el ritmo se apague en esta casa. No dejes que Amanda vuelva al silencio. 2 de las empleadas domésticas, que escuchaban tras las puertas dobles de roble, se miraron con los ojos muy abiertos, conteniendo el aliento ante la magnitud de lo que acababan de oír. El chisme correría por toda la isla de Banano antes del amanecer, pero a Richard Lawson ya no le importaba la reputación. Minutos después, Richard guió a Cola por el pasillo de mármol hacia una de las suites de invitados. Al abrir la puerta, el aroma a lavanda y el resplandor de las lámparas de cristal bañaron al muchacho. Cola se quedó en el umbral, temblando ligeramente. Se acercó a la cama y, con una reverencia casi religiosa, extendió la mano para tocar las sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos. Sus dedos, acostumbrados a la aspereza del cartón y la humedad del suelo, se hundieron en la suavidad irreal de la tela. Es suave, como una nube, susurró Cola, sentándose con cuidado en el borde del colchón, temiendo que su peso pudiera romper aquel sueño. Richard lo observó desde la puerta, sintiendo como el nudo de culpa que llevaba cargando desde la muerte de Elizabeth empezaba a aflojarse, aunque fuera solo un poco. Duerme, Cola. Mañana empieza una vida nueva para todos. Richard caminó de regreso a su oficina, pero al pasar frente al gran espejo del vestíbulo, se detuvo. En el reflejo, vio a un hombre que ya no parecía el dueño de un imperio naviero, sino alguien que acababa de apostar todo a una sola carta. Justo en ese momento, su teléfono personal vibró sobre el escritorio. Era una llamada de la junta directiva de la corporación Lawson. Al contestar, la voz del socio principal, cargada de veneno y urgencia, rompió la paz recién hallada. Richard, ¿qué demonios estás haciendo? Las fotos de ese vagabundo en tu jardín ya están circulando en los grupos de la Marina. Si no sacas a ese elemento de tu casa ahora mismo, el lunes no tendrás una empresa que dirigir. Richard apretó el teléfono, mirando hacia la habitación donde Cola finalmente descansaba bajo un techo seguro. La guerra por el alma de su familia acababa de declarar su primer frente, y el enemigo no venía de los barrios bajos, sino de los rascacielos que él mismo había. El flash de las cámaras es una agresión, una ráfaga de luz blanca que golpea los ojos sin piedad mientras las puertas de la limusina se abren frente al centro de convenciones en Punta Pacífica. Richard Lawson baja primero, su figura imponente de caoba profunda recortada contra el resplandor mediático, y no espera a que los guardaespaldas intervengan, él mismo extiende la mano para ayudar a Amanda a salir. Pero no es a una silla de ruedas a lo que la ayuda, sino a mantenerse firme sobre sus propios pies, aunque ella se apoye con fuerza en su brazo. Detrás de ellos, vestido con un traje que parece encarcelar su energía cinética, Cola camina con la mirada baja. Sus pies acostumbrados al asfalto caliente del Chorrillo ahora atrapados en zapatos de charol que brillan como el petróleo. Richard, una declaración sobre el niño del barrio. Y señor Lawson, es cierto que piensa darle derechos legales sobre la herencia. Amanda, dinos algo sobre tu recuperación milagrosa. Las preguntas caen como granizo sobre el metal. Richard no se detiene, su mandíbula está tan apretada que parece tallada en granito. Entran al gran salón, un espacio de techos infinitos donde el aire acondicionado tiene el peso del dinero y el aroma del perfume francés lucha contra el olor a salitre que entra desde la bahía. Aquí, el silencio es más peligroso que los gritos de afuera. Los rostros de la élite panameña, los yeyes de rancio abolengo y cuentas bancarias en Suiza, se giran al unísono. Las conversaciones mueren. El único sonido es el rítmico clac-clac de los zapatos de Richard y el roce vacilante de los pasos de Amanda.
Tres hombres de cabello cano y trajes de 3 piezas, los miembros principales de la junta directiva de Lawson Shipping, bloquean el camino hacia la mesa principal. Sus rostros son máscaras de desaprobación clínica. Richard, tenemos que hablar ahora mismo en privado, dice el socio principal, su voz es un susurro afilado que corta el aire. Esto ha pasado de ser una excentricidad a un suicidio corporativo. Mira los titulares, por Dios. El rey del canal adopta la calle. Las acciones han caído 2 puntos desde que ese muchacho puso un pie en tu isla. Richard se detiene y siente como la mano de Amanda tiembla sobre su antebrazo. Cola está un paso detrás, moviendo los hombros de forma casi imperceptible, buscando un ritmo que no existe en este salón gélido. No hay nada que hablar en privado, responde Richard, y su baritón retumba, haciendo que las copas de cristal de los alrededores vibren. Lo que tengan que decir, díganlo frente a mi familia. Familia, escupe otro de los socios, un hombre de piel pálida y gafas de oro que mira a Cola como si fuera una mancha de grasa en una alfombra de seda. Richard, ese muchacho es un chifrijo mediático. Es un elemento del barrio, un riesgo de seguridad y una mancha para la casta que tu padre construyó. Es una estrategia de relaciones públicas barata que se te fue de las manos. Despáchalo de vuelta al Puente de las Américas con un cheque generoso y terminemos con este circo antes de que la Junta pida tu remoción formal. El insulto flota en el aire, pesado y denso. Richard siente una oleada de calor que no nace del clima tropical, sino de una rabia que no conocía. Mira a Cola, que ha dejado de moverse. El chico tiene los ojos fijos en el suelo, sus hombros caídos, regresando a la postura del niño que tiene que hacerse pequeño para que no lo golpeen. Ustedes no entienden nada, dice Richard, dando un paso hacia adelante que obliga a los 3 hombres a retroceder. Hablan de acciones y de casta mientras mi hija se moría en una jaula de oro que yo mismo construí. Este elemento, como lo llaman, hizo más por la heredera de esta empresa con un par de ritmos de calle que todos sus especialistas de 6 cifras. Es un peligro para la marca, Richard, insiste el socio principal, sacando un documento de su bolsillo y deslizándolo sobre una mesa de mármol cercana con un gesto seco. Es una moción de censura. O el muchacho se va esta noche de Isla de Banano, o mañana a las 8 de la mañana dejas de ser el CEO de Lawson Shipping. Elige, tu imperio o ese frente el chorrillo. El silencio que sigue es absoluto. Richard mira el documento, el papel blanco parece una lápida. Su vida entera está en esos edificios de cristal de Punta Pacífica, en los barcos que cruzan el istmo, en el apellido que Elizabeth portaba con tanto orgullo. Luego mira a Amanda. Ella no está mirando a los socios. Está mirando a Cola. Amanda suelta el brazo de su padre. El pánico cruza el rostro de Richard por un segundo, temiendo que se desplome, pero ella se mantiene. Sus piernas, delgadas y aún frágiles, sostienen el peso de una voluntad que ha despertado tras años de sueño. Ella camina hacia Cola y le toma la mano. El contraste entre la piel umbría de ella y el traje oscuro es una declaración de guerra. Él no se va a ninguna parte, dice Amanda. Su voz es suave, pero tiene la cadencia rítmica que aprendió de Cola, una musicalidad que corta la arrogancia del salón. Él es mi hermano. Él me enseñó que mi corazón todavía tenía un ritmo cuando todos ustedes me trataban como si fuera un mueble roto. Si él es una mancha para su empresa, entonces yo también lo soy. Los socios retroceden, escandalizados por la insolencia de una niña que siempre fue un fantasma silencioso en sus cenas de gala. Richard siente un orgullo que le quema el pecho, una claridad que disuelve años de culpa y frialdad. Ya escucharon a la dueña legítima de la mitad de sus acciones, dice Richard, con una sonrisa gélida que no llega a sus ojos. Si mi familia es un riesgo para sus dividendos, entonces quédense con sus barcos. Yo me quedo con el ritmo. Mañana tendrán mi renuncia sobre el escritorio, junto con la demanda legal por intentar coaccionar a un menor de edad. Richard se gira, haciendo un gesto a Cola para que levante la cabeza. El chico lo mira con una mezcla de asombro y devoción pura. Por primera vez en su vida, Cola no se siente como un intruso, sino como un pilar. Richard le pone una mano en el hombro, una mano pesada y protectora. Vámonos de aquí, esto huele a viejo, dice Richard. Mientras caminan hacia la salida, atravesando la masa de gente que se aparta como si fueran una fuerza de la naturaleza, un hombre de prensa se abre paso entre los guardias.
No lleva una cámara, sino una grabadora y una expresión de triunfo malicioso. Señor Lawson. Un momento, grita el periodista, bloqueando el paso justo antes de la salida. ¿Sabe usted que el pasado de su hijo adoptivo no es tan limpio como cree? Tenemos registros de un incidente en el Chorrillo. Mañana a primera hora, todo Panamá sabrá la verdad sobre quién es realmente Cola. Tenemos las fotos, Richard. Tenemos los testigos de lo que pasó antes de que llegara a su mansión. Richard se detiene en seco. Siente como la mano de Cola se tensa bajo la suya. El chico palidece, y por un instante, el ritmo que lo mantenía en pie parece desvanecerse, reemplazado por un terror antiguo y profundo que Richard no comprende. El periodista sonríe, mostrando unos dientes manchados de café, mientras sostiene su teléfono como si fuera un arma cargada. ¿Quieres ver la primera plana, Richard?, susurra el hombre. Es un chiflijo que ni todo tu dinero podrá limpiar. Suéltalo, Cola, suéltalo que el ritmo ya te tiene. Gritó Amanda, y su voz, antes un hilo de seda frágil, cortó el aire húmedo del jardín de Isla de Banano con una fuerza que hizo que Javier, el jefe de seguridad, se tensara contra la pared de piedra volcánica. Cola no respondió con palabras. Su cuerpo, una línea delgada y nervuda bajo una camiseta desteñida que le quedaba 3 tallas grande, comenzó a fragmentarse en el aire. Era el robot, pero no ese baile tieso de los turistas en la avenida central, era el estilo del Chorrillo, donde cada articulación parecía tener vida propia, un lenguaje de engranajes humanos que desafiaba la gravedad. El chico se movía al son de una salsa dura que solo sonaba en su cabeza, un repique de cueros invisibles que rebotaba contra las paredes de cristal de la mansión Lawson. Sus pies descalzos, curtidos por el asfalto caliente del barrio, apenas rozaban la grama perfectamente podada, dejando una estela de rocío removido. Amanda lo observaba desde su silla de ruedas de fibra de carbono, pero sus ojos ya no estaban vidriosos. Sus pupilas seguían cada espasmo controlado de Cola, cada giro de sus muñecas. En el borde de la terraza, ocultas tras las columnas jónicas, las empleadas domésticas habían dejado de pasar el plumero. Marta, con el rosario apretado entre los dedos, contenía el aliento. El silencio en la propiedad era absoluto, roto solo por el jadeo rítmico del muchacho y el zumbido lejano de un carguero cruzando el canal. «Mira mis pies, Cola», susurró Amanda, y esta vez no fue una petición, fue una orden. «Mira lo que el ritmo está haciendo». Cola se detuvo en seco, con un brazo extendido y los dedos vibrando. Sus ojos se clavaron en los pies de la niña. Amanda, la heredera del imperio naviero más grande del país, la yeye que el mundo daba por perdida, estaba empujando. Sus pies, pequeños y pálidos, estaban apoyados de plano sobre la hierba. Sus dedos se encogieron, buscando el agarre de la tierra, sintiendo por primera vez en años el frescor húmedo y la textura de las briznas de pasto. «Dale, Fren, tú puedes», alentó Cola, bajando el tono, su voz ahora era un murmullo de calle, cálido y cargado de una fe que ningún médico de Punta Pacífica había podido recetar. «La marea está subiendo, Amanda. No dejes que se detenga». Amanda agarró los apoyabrazos de la silla. Sus nudillos se tornaron blancos, del color del mármol que decoraba el vestíbulo. Sus piernas empezaron a temblar, un sismo interno que recorría sus muslos delgados. El esfuerzo era visible en su cuello, donde las venas se marcaban como cuerdas de un violonchelo en tensión. De pronto, un chasquido seco, como una rama de guayacán rompiéndose bajo el peso del viento, resonó en el silencio del jardín. Fue el sonido de una articulación volviendo a la vida, un pop mecánico y biológico que hizo que Marta soltara un gemido ahogado y se santiguara. «Está pasando», gritó una de las mucamas desde la sombra, incapaz de contenerse. Javier, el guardia, llevó la mano a su radio, pero no habló. Se quedó petrificado, viendo cómo la niña se inclinaba hacia adelante, desafiando el centro de gravedad que la había mantenido cautiva durante meses. Richard Lawson apareció en el balcón del segundo piso. Su figura imponente, envuelta en un traje gris marengo de 3 piezas, se recortó contra el cielo plomizo de Panamá. Sus ojos, siempre calculadores y fríos, se abrieron con una vulnerabilidad que desarmaba su máscara de poder. Amanda soltó un grito de frustración y alegría mezcladas. Sus rodillas se bloquearon. Sus cuádriceps, atrofiados por la inacción pero encendidos por la voluntad, se tensaron como cables de acero.
Con un impulso que pareció nacer del mismo suelo, Amanda se separó del cojín de cuero de la silla. 1. El mundo se detuvo. Richard Lawson bajó las escaleras de la terraza de 3 en 3, olvidando el decoro, olvidando que era el hombre que movía los hilos del comercio transoceánico. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo, pero se detuvo al llegar al borde de la grama. No quería romper el hechizo. 2. Cola estaba inclinado hacia adelante, con las manos extendidas, no para sostenerla, sino para recibir la energía que ella emanaba. Amanda estaba erguida. Su espalda, antes encorvada por el peso del duelo y la parálisis, era una línea recta de desafío. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, más allá de la cerca electrificada, buscando la libertad que Cola le había traído desde las calles polvorientas del Chorrillo. 3. El tiempo se expandió hasta volverse infinito. 3 segundos de independencia pura. 3 segundos donde la gravedad no era una ley, sino una sugerencia. Amanda Lawson estaba de pie por sus propios medios, sus pies hundidos en la tierra panameña, conectada a la vida por un hilo de ritmo y sudor. Entonces, la fuerza la abandonó. Sus piernas cedieron y comenzó a caer, pero no hubo miedo en su rostro. Solo hubo una carcajada limpia, cristalina, que rompió la pesadez del aire. Cola saltó hacia adelante para atraparla, pero alguien fue más rápido. Richard Lawson se lanzó sobre la grama. No le importó que su traje de $5,000 se manchara de lodo y clorofila. No le importó que sus rodillas golpearan el suelo con un impacto sordo. Atrapó a su hija antes de que tocara el suelo y la estrechó contra su pecho con una fuerza desesperada. «Papá», me puse de pie. Gritó Amanda, sollozando y riendo contra el hombro de su padre. Cola me enseñó el ritmo y me puse de pie. Richard no pudo hablar. El hombre de hierro, el magnate que nunca parpadeaba ante las crisis financieras, tenía el rostro bañado en lágrimas. Miró a Cola, que se había quedado a un par de metros, jadeando, con una sonrisa de oreja a oreja que iluminaba todo el jardín. Richard extendió una mano hacia el muchacho del barrio, no para darle dinero, no para ordenarle algo, sino para atraerlo hacia ellos. El personal de la casa estalló en vítores. Las empleadas salieron de sus escondites llorando abiertamente, abrazándose unas a otras. Javier bajó la cabeza, ocultando su propia emoción tras la visera de su gorra, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, bañando la escena en una luz dorada y pesada. Richard, sentado en la hierba con Amanda en su regazo y la mano de Cola sobre su hombro, comprendió en ese instante la verdadera naturaleza de su fortuna. El toque de Midas que todos le atribuían no estaba en las acciones de la bolsa ni en los contenedores que abarrotaban el puerto. El verdadero poder, el toque que sanaba, era la capacidad de romper las barreras invisibles de la clase y el miedo para permitir que la vida fluyera de nuevo. «Gracias, hijo», susurró Richard, mirando a Cola con una intensidad que hizo que el chico bajara la mirada por un segundo. «Gracias por traerla de vuelta». La euforia era total, un carnaval de esperanza en medio de la jaula de oro. Pero la burbuja de paz se reventó cuando el radio de Javier emitió un chirrido estridente y metálico que cortó las risas. «Señor Lawson». La voz del guardia de la puerta principal sonaba frenética, casi en pánico. «Tenemos un problema grave. Hay 3 patrullas de la Policía Nacional y un fiscal en la entrada. Traen una orden de arresto. Dicen que el muchacho, Cola, dicen que está implicado en el robo de la joyería de Punta Paitilla del mes pasado. Están forzando el portón, señor». Richard se puso de pie lentamente, su rostro transformándose de nuevo en una máscara de granito, mientras Cola retrocedía, con el miedo del barrio reflejado en sus ojos y la sombra de las esposas oscureciendo el milagro que acababan de presenciar. «Retiren esas esposas ahora mismo si no quieren que sus carreras terminen antes del atardecer». La voz de Richard Lawson retumbó contra los muros de piedra de la entrada de Isla de Banano, deteniendo en seco al fiscal y a los 2 agentes de la Policía Nacional que sujetaban a Cola por los hombros. El sol de la tarde en la ciudad de Panamá caía como oro fundido sobre el capó de las patrullas, mientras Richard caminaba hacia ellos con la elegancia de un depredador que protege a su cría, ajustándose el anillo de sello en su mano derecha. El fiscal, un hombre de rostro pálido y gestos nerviosos, intentó balbucear algo sobre un robo en Punta Paitilla, pero Richard no le dio espacio para respirar.
He revisado los registros de seguridad de mi propiedad y este joven ha estado bajo mi supervisión directa durante las últimas 72 horas, afirmó Richard. Mintiendo con una convicción que solo un multimillonario puede permitirse. Si insisten en esta farsa, mi equipo legal convertirá sus oficinas en un desierto administrativo para el lunes por la mañana, ahora, fuera de mi isla. Los oficiales soltaron a Kola, quien retrocedió tambaleándose, con los ojos bien abiertos y el pecho agitado por el miedo. El fiscal guardó su orden judicial en el maletín y, tras una última mirada cargada de resentimiento, ordenó la retirada de los vehículos, dejando tras de sí solo el rastro de humo de los escapes y el silencio tenso de la exclusividad. ¿Por qué hizo eso, don Richard?, preguntó Kola con la voz quebrada, frotándose las muñecas mientras veía las patrullas alejarse por el puente. Yo no soy nadie para usted, solo un pelao del barrio que vino a bailar. Richard puso una mano pesada y firme sobre el hombro del chico, sintiendo la fibra delgada y resistente de un joven que había sobrevivido a lo que él solo conocía por informes de noticias. Porque hoy vi a mi hija ponerse de pie, y eso vale más que cualquier ley escrita por hombres que no conocen el milagro, respondió Richard, y por primera vez en años, su barítono no sonaba como una orden, sino como una promesa. 3 semanas después, el jardín de la mansión Lawson ya no parecía un cementerio de estatuas de mármol. El aire estaba saturado con el aroma del sancocho de gallina que Marta preparaba en la cocina. Un olor que se filtraba hasta los senderos de grava donde el sonido metálico de un reloj de pie había sido reemplazado por el ritmo constante de una clave de salsa dura. «No me sueltes todavía, Kola», exclamó Amanda, con la voz llena de una vitalidad que hacía vibrar las cintas de seda de sus trenzas. Estaba fuera de la silla de ruedas, de pie sobre el sendero que bordeaba la piscina infinita, con sus manos pequeñas aferradas con fuerza a los antebrazos de Kola. «Tranquila, Fren, tú tienes el ritmo en la sangre, solo deja que el suelo te hable», le respondió Kola, moviéndose hacia atrás con pasos lentos y rítmicos, guiándola como si estuvieran en medio de una pista de baile en el chorrillo. «La marea está de tu lado hoy, Amanda». Richard observaba desde la terraza, con una copa de cristal en la mano que contenía agua mineral, ignorando las llamadas incesantes de su junta directiva en Punta Pacífica. Vio cómo Amanda levantaba el pie derecho, un movimiento vacilante pero decidido, y lo apoyaba sobre la grava fina. El sonido del crujido de la piedra bajo su zapato ortopédico fue, para Richard, la sinfonía más hermosa que jamás había escuchado. «Uno», susurró Amanda, apretando los dientes. «Eso es, que sopa con ese paso», la animó Kola, con una sonrisa que iluminaba su rostro bronceado. «Otro más, sin miedo». 2. Amanda tambaleó, su cuerpo frágil luchando contra la gravedad que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo, pero las manos de Kola eran 2 anclas de pura voluntad. Richard sintió un nudo en la garganta que ninguna cantidad de dinero o poder corporativo podría haber disuelto. Recordó los años de silencio, las paredes de cristal de su oficina que lo aislaban del dolor del mundo, y se dio cuenta de que su verdadera riqueza nunca estuvo en las rutas de los barcos que cruzaban el canal, sino en ese pequeño espacio de jardín donde una niña volvía a la vida. Miró su teléfono celular, viendo las notificaciones de las acciones de Lawson Shipping subiendo en la bolsa, y por primera vez en su vida, sintió que esos números eran cenizas. Finalmente se sentía rico, no por lo que poseía, sino por lo que estaba dispuesto a dejar ir. «Papá, mira. Estoy caminando», gritó Amanda, soltando una mano de Kola para saludar a su padre. Richard bajó las escaleras de la terraza de 2 en 2, rompiendo su habitual compostura de yeye impecable. Llegó al lado de ellos justo cuando Amanda completaba su 5º paso consecutivo. El sol comenzaba a ocultarse tras el puente de las Américas, tiñendo el cielo de un color púrpura y naranja que parecía bendecir la escena. «Lo veo, mi amor, lo veo todo», dijo Richard, envolviendo a Amanda y a Kola en un abrazo que borró de golpe la jerarquía de la mansión. «Kola, quiero que me escuches bien», dijo Richard mientras se separaban un poco, manteniendo sus manos sobre los hombros de ambos jóvenes. «He decidido que esta casa ya no será una isla privada, a partir del próximo mes, la planta baja y los jardines se convertirán en la sede de la Fundación Elizabeth Lawson». «¿Una fundación de qué?», preguntó Kola, parpadeando confundido. «Un centro de rehabilitación y danza para los muchachos de El Chorrillo y Arraiján», explicó Richard, mirando hacia el horizonte donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse.
Traeremos a los mejores instructores, pero tú serás el alma de este lugar, Cola. No quiero que ningún niño en esta ciudad sienta que el ritmo es un delito o que su origen es una jaula. Cola se quedó mudo, mirando la inmensidad de la propiedad que ahora tendría un propósito más allá de la vanidad. Amanda soltó una carcajada cristalina, abrazando a Cola por la cintura. El muro de reputación que Richard había construido con tanto cuidado se había derrumbado, y en su lugar, el puente entre los dos mundos de Panamá se había vuelto sólido y real. Marta salió a la terraza con una bandeja de patacones calientes y ceviche de corvina, haciendo una señal para que entraran a cenar. El sonido del viejo reloj de péndulo en el gran salón se escuchó por un momento, pero fue rápidamente ahogado por la risa de Amanda y el silbido rítmico de Cola. La jaula de oro se había abierto para siempre. Mientras caminaban hacia la casa, Richard Lawson miró hacia el jardín donde el retrato de Elizabeth parecía sonreír desde la penumbra de la sala. El silencio que había definido el legado de los Lawson durante generaciones había muerto, reemplazado por el latido vibrante de una ciudad que, por fin, bailaba al mismo son. El ritmo de la esperanza no conocía de clases sociales, y en esa casa, el sancocho y la salsa eran ahora el único protocolo permitido. La familia no era la que compartía el apellido en un documento legal, sino la que se sostenía mutuamente cuando las piernas fallaban, transformando el dolor en un paso de baile infinito bajo el cielo de Panamá. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.